buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Estamos con otra entrega más de Espacio Yo Te Escucho. Hoy, lunes 16 del mes de febrero del año 2026. Un lunes, señores, con muchas informaciones y sobre todo, ayer el PRM cumplió unos 11 años de su fundación y la cúpula de dicho partido se fue a celebrar ese aniversario a la gran arena del Cibao. Ya el presidente Luis Abinader emitió un discurso. Vamos a escucharlo, señor director. Deme el volumen al discurso del presidente. José Ignacio Paliza, ya estoy preparando el decreto, José Ignacio. Al expresidente de la República, Hipólito Mejía, a la ex vicepresidenta, doña Milagros Ortiz Bosch, al presidente de honor, Andrés Bautista, todos dominicanos y dominicanas. Han pasado más de 5 años desde que el PRM llegó al gobierno y no llegamos como un accidente electoral, sino como la expresión clara de un grito de cambio del pueblo dominicano. Eso nunca lo podemos olvidar. Millones de ciudadanos confiaron en una forma distinta de hacer política, más decente, más cercana, más honesta, más comprometida con la verdad y con los hechos. Y esa forma hizo que ganáramos entonces con mucho más porcentaje en las elecciones del 2024. Mientras algunos siguen aferrados a un pasado que el país no quiere repetir y prometen un futuro que nunca saben explicar, nosotros podemos proclamar con orgullo, pero sobre todo con el respaldo de los hechos y el timbre de la verdad, que lo que estamos haciendo está cambiando la República Dominicana. Y lo está cambiando no para mañana, le está cambiando ahora y le está cambiando para siempre. Y permítanme detenerme un momento para decirle algo que me nace del corazón. Nada de lo que hoy celebramos habría sido posible sin ustedes, sin la base del Partido Revolucionario Moderno, sin sus militantes. Los que no salen en los titulares, los que no buscan reconocimientos, pero los que nunca fallan. Los que estuvieron en los tiempos difíciles, los que tocaron puertas, los que organizaron, los que escucharon, los que defendieron ideas y los que sostuvieron este proyecto con trabajo duro, disciplina y con lealtad. Cada uno de ustedes desde su lugar fue importante. Cada esfuerzo contó, cada sacrificio sumó. Porque tengan siempre una cosa clara: en el PRM todos somos importantes, pero juntos somos invencibles. ¡Invencibles! Compañeros y compañeras, gobernar es un ejercicio de gran responsabilidad y gobernar en los tiempos difíciles como nos han tocado a nosotros es doblemente desafiante. Hemos tenido que enfrentar la mayor pandemia de salud de los últimos tiempos, crisis internacionales, crisis como nunca en Haití, catástrofes naturales, y aún así tenemos el mérito de mantener el rumbo del desarrollo, del fortalecimiento institucional y del bienestar de nuestra gente. Y lo hacemos
no solo desde la comodidad de un escritorio del Palacio, sino en atención a las demandas ciudadanas desde los territorios, desde cada barrio, desde cada campo, desde cada rincón, donde vive nuestra gente y donde ustedes como PRM han sabido estar presentes. Al finalizar este acto, voy a Villa Altagracia a inaugurar el acueducto de Villa Altagracia, como los cientos de acueductos que hemos estado inaugurando en todo el territorio en esta gestión. En este nuevo año de gestión hemos continuado profundizando la transformación del Estado y los hemos hecho sobre la base de 3 pilares fundamentales: institucionalidad, desarrollo económico y bienestar social. Hoy podemos decir que hemos cumplido con una de las promesas más importantes para nuestra democracia y de fortaleza institucional: blindar nuestra Constitución para que ningún presidente, incluido quien les habla, pueda eternizarse en el poder. Nosotros en el PRM limitamos el poder por convicción. Otros lo perdieron por agotamiento y hartazgo del pueblo que decían liderar. Hay uno de los líderes políticos que debería darnos las gracias cuando dijo que se estaba formando un Trujillo del siglo XXI. La alternancia no es solo una sana práctica democrática, es una garantía de salud institucional, de renovación política y de respeto al legado de nuestros restauradores. Gobernar con principios es entender que el poder tiene límites, que ningún gobernante, por poderoso que se crea, debe estar por encima de esos límites. Esa decisión, fruto de mis convicciones, es también un mensaje para las futuras generaciones. En la República Dominicana no volveremos atrás. No volveremos atrás. Aquí no hay espacio para proyectos personales ni caudillismos disfrazados de modernidad. Aquí el poder se ejerce con responsabilidad, con vocación de servicio y con fecha de caducidad. Además, seguimos reformando profundamente el Estado dominicano, eliminando duplicidades, digitalizando servicios, cerrando brechas de corrupción, eliminando la impunidad. Bueno, señores, ustedes vieron parte de ese discurso del presidente Luis Abinader, que aunque era por el 11 aniversario del Partido Revolucionario Moderno, parecía como si fuera una mini rendición de cuentas. El presidente fue bastante enérgico en ese discurso y también le recordaba a los líderes de la oposición que uno de sus principales enemigos es el Google, porque cuando se ponen a revisar las estadísticas de cómo estaba el país, sobre todo en el año 2012 y ahora en el año 2026, se darán cuenta que hemos tenido cierto avance en términos económicos, en materia de corrupción y en todos los órdenes de ideas. Eso era lo que planteaba el presidente Luis Abinader. Eso ha traído mucha reacción, porque tanto el doctor Leonel Fernández como Danilo Medina en el día de ayer reaccionaron frente a este discurso. Señor director,
Mira a ver si tenemos una de las reacciones ahí. No, bueno, pues se la llevamos un poquito más tarde. Las reacciones tenidas, dadas por Danilo Medina y Leonel Fernández con relación a este tema. Hay algo que realmente es justo reconocer. En el contexto en que el presidente Luis Abinader recibió el gobierno cuando llegó al poder, era un ambiente completamente hostil. ¿Por qué hablamos de un ambiente totalmente hostil y diferenciados de lo que han tenido los demás presidentes? Por la sencilla razón. Cuando Leonel Fernández ganó el poder en aquella ocasión, el presidente Joaquín Balaguer siempre fue un presidente austero. Tenía poco dinero prestado a nivel internacional, pero no obstante a eso también acababa de realizar recientemente una reforma fiscal, lo que indica que se iban a empezar a recibir una serie de impuestos, de recursos bastante importantes que iban a dinamizar la economía y sobre todo le iban a dar dinamismo al gobierno para que pudiera impulsar la base del desarrollo del país. Por eso él, cuando se fue, le dijo una frase al doctor Leonel Fernández que ha quedado en la mente de casi todos los dominicanos. Te dejé el país como un jet listo para despegar. Con esa reforma fiscal que obtuvo el presidente Leonel Fernández, pudo impulsar muchos de los planes sociales que tenía en carpeta durante su gobierno. Tanto es así que se generó una cantidad de recursos que le permitieron al presidente Fernández inclusive disminuir la deuda externa, que disminuyó la deuda externa, que le sobró dinero hasta para pagar. Ahora, cuando es Luis que asume el gobierno, dejado por el Partido de la Liberación Dominicana, la expresión del expresidente Danilo Medina cuando le iba a entregar no es la misma que recibió Leonel Fernández. Danilo Medina dijo que no sabía cómo iba a manejarse el gobierno que lo sucediera porque el país estaba completamente en bancarrota. Que el país él lo había heredado desbaratado. Incluso hizo una anécdota y dijo que le recordó eso a un gallego que se encontró un maletín y creyó que estaba lleno de dinero y en ese maletín lo que había era mucho recibo de deuda. Eso fue lo que dijo Danilo Medina, que encontró del gobierno de Leonel Fernández, y al salir dijo que no sabía cómo se iba a desenvolver el país por los múltiples problemas que tenía en términos de deuda, por los múltiples problemas económicos cuando Danilo iba saliendo del gobierno. Entonces, el presidente Luis Abinader hereda el gobierno en ese contexto, con todos esos problemas sociales. Pero se encuentra con uno de los entuertos más grandes y es el país paralizado, cerrado, donde había que aumentar los planes de subsidio y ayudas sociales para la población, que aunque se han disminuido, todavía prevalecen muchos de esos planes. Porque había una pandemia. Pero dentro de este mismo gobierno de Luis Abinader, se ha encontrado también con un problema bastante fuerte,
y es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Un conflicto entre dos países que generan la mayor parte del acero y de muchos productos agrícolas y además también de muchos que están ligados a la metalúrgica, que están ligados a los hidrocarburos. El caso es que en este mundo globalizado, ese conflicto ha generado mucha pérdida y mucho problema a nivel mundial. Pero no nos detenemos ahí. Y es que nuestros vecinos haitianos sufrieron también un problema bastante fuerte que consistió en el magnicidio, la muerte de su presidente. Y eso ha agrietado la situación económica allá en Haití, y a que ahora mismo quienes gobiernan básicamente son las pandillas, y eso ha traído un flujo migratorio como nunca en la historia de la República Dominicana. Todos esos acontecimientos ha tenido que lidiar el presidente Luis Abinader. Y al margen de todo eso, la economía dominicana se proyecta que en este año será una de las economías que obtendrá mayor crecimiento en la región. Hay muchos inversionistas extranjeros que a través del FITUR confirmaron y se comprometieron en hacer grandes inversiones en la República Dominicana como un hub logístico que nos ayuda mucho la ubicación geográfica que nosotros tenemos. Esa, señores, es la realidad de lo que ha pasado en el país desde el momento en que el presidente Luis Abinader asumió el poder. Pero también hemos podido ver cómo él mismo, abriendo el escenario, dijo que no se iba a reelegir y modificó la Constitución para brindarla, para buscar una alternancia en el poder. Todas estas situaciones que se dan aquí, nosotros en el plano local muchas veces no quejamos, pero hay que destacar que cuando se habla de la República Dominicana en otros países, la gente nos ve con ciertos niveles de admiración, porque la clase política dominicana, los partidos de la oposición y del gobierno han sabido mandar un mensaje bastante claro al mundo. Y es que la República Dominicana es un país donde la democracia florece y donde todos los mandatarios que hemos tenido después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo han venido de manera sostenida realizando elecciones democráticas y libres cada 4 años. Y que todos, sin excepción, en la medida que va pasando el tiempo, van siendo más democráticos que el otro que sucedieron o sustituyeron. Ya en esta ocasión, el presidente de la República, Luis Abinader, no se puede reelegir. Una, porque la Constitución se lo prohíbe, y dos, porque él mismo sentó la base para que haya alternancia en el poder. Pero nosotros tenemos que reconocer como dominicanos que hemos ido avanzando notablemente en cuanto a la democracia. Este discurso de ayer también le sirvió de basamenta o de plataforma, porque el presidente Luis Abinader quiere ser el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Pero aparte de eso también quiere consagrar ese liderazgo para hacer la transición de quien lo sustituya a él en el poder y garantizar que a lo interno del PRM haya una contienda
para escoger su candidato presidencial sin ningún tipo de trauma. La oposición ha dado respuesta y se han abierto los debates y de eso hablaremos después de la pausa. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, todo parece indicar que la campaña política ha tenido un aceleramiento cuando todavía falta un año para aperturarse la campaña política. Los principales líderes de la oposición estuvieron manifestándose durante todo este fin de semana y la verdad es que han reaccionado con relación al discurso del presidente Luis Abinader y muchos de esos altos dirigentes, sobre todo en la bancada de ese Congreso, que se han alzado con su voz de protesta, le recuerdan al presidente Luis Abinader que cuando se busca en Google la palabra corrupción, también salen a relucir varios actos de corrupción de este gobierno y sale a relucir el caso de Senasa. La verdad es que esa es una situación que nosotros vamos a tener que ir lidiando durante todos estos días con esta campaña que se ha hecho de manera extemporánea. Y déjenme decirle algo, que ya comienzan a salir algunas de las firmas encuestadoras a dar una serie de pronósticos que van marcando lo que es la intención de voto o la tendencia que pudiera tener la población en el día de hoy. Y si le digo algo, quizá algunos de ustedes se sorprenderán, y es que dentro de los partidos políticos, la Fuerza del Pueblo ha tenido un repunte en los últimos tiempos que conforme a las encuestas ha venido aumentando de una manera tan vertiginosa que según algunas encuestas ya tienen prácticamente un empate técnico
con el partido de gobierno. El PLD ha tenido cierto rezago. Si nosotros nos ponemos a ver, el PLD durante las elecciones congresuales ocupó el segundo lugar en la votación, pero cuando se trató de las elecciones presidenciales, que fueron últimas, entonces la Fuerza del Pueblo llegó en segundo lugar con su líder, el doctor Leonel Fernández, y lógicamente por eso ocupará la casilla número 2 en la boleta electoral. Ahora bien, si el PLD en estos momentos se encuentra con una posición, vamos a decir, un tercer lugar en cuanto a la preferencia, con un porcentaje de votos bastante bajito, le será un poquito cuesta arriba, si se quiere, poder remontarse de ahí, porque dentro de la base de esa organización, muchos de sus altos dirigentes han estado pasando a la Fuerza del Pueblo. Y eso ha sido algo que hasta cierto punto ha agrietado un tanto las relaciones entre los dos partidos. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, porque todo el mundo sabe que con una oposición fragmentada y dividida como está ahora, difícilmente puedan unificarse y llevar un solo candidato para derrotar al partido de gobierno. Y porque yo le hablo de la unificación de esos dos partidos, porque cuando ustedes se ponen a ver, podrán notar algo, y es que el PLD y la Fuerza del Pueblo han seguido actuando como si se tratara de un solo partido. ¿Dónde que está la diferencia de esos partidos? Es en las dos cabezas de las instituciones, que Danilo Medina y Leonel Fernández no comulgan, que no pueden compartir ni siquiera un café juntos, porque tienen mucha diferencia, pero la diferencia que tienen la base de ese partido, las dos, con el PRM, es mucho más amplia que la que tienen ellos entre sí. Tanto es así que ustedes vieron cómo se hizo un acuerdo que el mismo Danilo Medina lo calificó como un acuerdo raro, el que se hizo para las elecciones presidenciales, pero el que se hizo para las congresuales y municipales no, porque muchos de los candidatos que ganaron del PLD fueron respaldados con los votos de aquella gente de la Fuerza del Pueblo, porque el mismo Leonel Fernández arengó y motivó para que muchos de esas autoridades que se iban a elegir por el PLD ganaran las elecciones para luego, después de ellos, obtener la curul dentro del PLD por ser un partido que tiene una estructura mayor que la que tiene la Fuerza del Pueblo, entonces sacarlo y llevárselo con toda y candidatura. Y la verdad es que ha habido un drenaje, ha habido un sangrado bastante grande del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Y eso aún sigue ahondando más esas viejas heridas entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Y eso realmente es algo que hay que tomar mucho en consideración. Ahora bien, vamos a ver lo que está sucediendo, porque dentro del oficialismo también hay que buscar la manera de decidir a lo interno del partido la escogencia de uno de sus candidatos. Como ustedes podrán notar,
en la mayoría de la encuesta, en la mayoría de los casos, siempre el que figura en primera línea y se ve como un virtual ganador es David Collado. Pero dentro de ese partido también, pudiéramos decir que dentro del PRM, por el momento hay dos tendencias. Una, la más fuerte, encabezada por el presidente Luis Abinader, pero nadie debe dejar de reconocer de que el ingeniero Hipólito Mejía goza de una popularidad bastante grande a lo interno del PRM. Y de la misma manera que le estoy hablando de esas dos grandes tendencias, hay que decir que lo que ha hecho que básicamente Carolina esté en el segundo lugar, más allá de que ella es una candidata que tiene luz propia, también está el apoyo de su padre, del ingeniero Hipólito Mejía, que tiene dentro del partido y dentro del país unos niveles de simpatía bastante grandes. Me ha sorprendido que en las últimas encuestas hemos visto disminuida, vamos a decir, la popularidad de Eduardo Sanz Lobatón, de Yayo, que ha estado en los últimos lugares, según revelan las últimas encuestas. Y eso es algo que hay que tomar mucho en consideración. También vemos que cuando se realizan esas encuestas, el que queda con mayor ventaja, pudiéramos decir que es la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué yo le digo que queda con mayor ventaja? Bueno, porque ahí solo hay dos candidatos, o mejor dicho, siempre se ha hablado de Leonel Fernández como el único candidato a la presidencia, pero la población dominicana y algunas de las facciones de la Fuerza del Pueblo se han inclinado hacia su hijo Omar Fernández. Y las últimas encuestas que se han revelado señalan que por mucho Omar Fernández está aventajando a su padre, pero en un partido donde la diferencia sea entre un padre y un hijo, yo entiendo que es algo que se puede solucionar, a diferencia de los demás partidos, porque el PRM necesita dos cosas para ganar la presidencia: que no haya ningún tipo de conflicto interno y que la base de ese partido se mantenga unida. ¿Y qué es lo que puede garantizar la unidad dentro del PRM? Bueno, que se haga una convención que sea lo suficientemente transparente y que arroje un resultado a favor de cualquiera de los candidatos, que no sea controvertida. Me refiero a que no sea controvertida, de que debe ser una victoria apabullante de cualquiera de ellos que ganen. Porque si la situación fuera demasiado difícil, vamos a decir, si se tratara, como se dice en el ambiente hípico, de un fotofini para saber realmente quién fue que ganó, eso pudiera crear ciertos malestares internos. Y si luego de esa convención ese partido se mantiene unificado, yo pienso que no habrá ningún tipo de duda para que el PRM vuelva a ganar la presidencia nuevamente, en razón de que los partidos en el gobierno son bastante difíciles de usted poder competir con ellos. No es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno, donde usted puede emitir decretos, donde usted puede buscar
dinero prestado y hacer una serie de reajustes que no lo tienen los demás partidos. Otro partido que debe tratar de tener una convención que sea lo suficientemente convincente y armoniosa es el Partido de la Liberación Dominicana. Todo parece indicar, y conforme a las últimas encuestas, que Abel Martínez tiene el carril de adentro para ganar, que está superando por mucho a Gonzalo Castillo y a Francisco Javier García y el mismo Domínguez Brito, pero en el orden que los mencioné es que lo han venido señalando las encuestas. Abel Martínez, Gonzalo Castillo, Francisco Javier García y Domínguez. Esos cuatro son los que tienen la mayor polarización, pero sobre todo Abel Martínez, Gonzalo y Francisco Javier, que yo me encuentro hasta raro que Francisco Javier tenga menos puntos que Gonzalo Castillo, porque ha sido un hombre que dentro de la estructura del PLD ha hecho, vamos a decir, un trabajo más encomiable y es un candidato que tiene capacidad para debatir con cualquiera y que tiene ciertos niveles de pragmatismo y conoce bien la base del partido. Pero nada, las cosas más o menos andan así dentro del ambiente político. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la población dominicana en muchas ocasiones se queja mucho en materia de salud. Por lo regular, los que nosotros denominamos como pacientes realmente no lo son, porque aquí hay muchas personas padeciendo problemas de salud que acuden a los hospitales y no encuentran una respuesta adecuada
para la solución a su problema. En primer lugar, también dentro de ese amplio grupo pudiéramos encontrar aquellas personas que tienen problemas psiquiátricos. Ustedes saben que la cantidad de psiquiatras que tenemos en todo el país apenas alcanza a unos 2.000 para toda la población que tenemos, independientemente también de aquellos extranjeros que viven en el país de manera, pudiéramos decir, irregular, pero que hay que contarlo al momento de que se vaya a legislar y hablar de materia de salud. Es indudable que nosotros nos encontramos en una posición de estancamiento, sobre todo si podemos ver que muchos de los hospitales públicos todavía no están trabajando a toda capacidad. Nosotros tenemos una ciudad de la salud ahí en Santo Domingo Norte, donde todavía faltan algunos renglones por terminar su construcción para poderlo poner a funcionar adecuadamente. Nosotros sabemos que desde que el presidente Luis Abinader tomó el gobierno en el año 2020, se ha estado reparando el hospital Padre Villini y todavía no se termina. Que ahí también en el Morgan se iniciaron una serie de remodelaciones y aunque ya se ha entregado una gran parte, todavía quedan pendientes algunos trabajos por hacer. Y cuando uno ve este escenario en la forma que se plantea, también encuentra que en muchos de los hospitales hacen falta nombrar galenos que puedan satisfacer la demanda de la población. Pero esos médicos que tienen que trabajar prácticamente con las manos peladas, que no tienen el suficiente personal disponible para atender adecuadamente a los pacientes, también reciben mucho maltrato. Hay médicos que cuando están en esos hospitales y tienen varios pacientes, tratan de hacer el esfuerzo y van tomando los nombres de algunos de ellos antes de atenderlo porque tienen su protocolo y ellos como profesionales de la medicina saben cuáles son verdaderamente las emergencias. Porque a todos nos ha pasado. Yo un día estuve con mi hija en el hospital Darío Contreras, porque ella es innata, se dio un golpe en el Parque del Este, pero el Darío Contreras queda a un paso. La llevamos inmediatamente ahí. Pero yo estaba consciente de que el caso de mi hija no tenía, vamos a decir, no era un accidente aparatoso. Ella se cayó de un aparato allá y uno por razones de prudencia la llevó para que la observen. Pero ahí llevan una persona que un motor lo atropelló lleno de sangre. Entonces yo no puedo pretender que porque mi hija llegó primero, entonces hay que atenderla a él cuando hay una persona ahí en unas condiciones deplorables. Pero esa parte la entiendo yo. Hay personas que no entienden eso. Y lo que dicen es, yo tengo aquí tanto y yo llegué primero. Y ese personal médico, que a veces no puede satisfacerlo a todo, y como profesional de la medicina sabe que hay un caso que amerita de mayor urgencia que otro, y le da prioridad a ese caso. En muchas ocasiones son agredidos por pacientes.
y no hay una seguridad que pueda garantizarle a ese personal médico que no van a ser agredidos, que tienen la protección de la policía durante el desempeño de sus funciones, nada de eso se da. Pero en ocasiones ustedes ven que hay un personal que ya por la edad necesitan ser sustituidas por personas más jóvenes porque ya están en edad de pensiones. Pero entonces, el planteamiento que le hacen casi siempre esos presidentes de gremio a los ministros de salud consiste en hacer acuerdos para no pensionar a esos médicos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando lo pensionan, no lo pensionan con su salario completo. Pero entonces ese médico que ha dedicado la vida entera salvando vidas y cuidando gente, cuando se va a la pensión, entonces le quitan su seguro de salud. Oigan señores, qué abuso. A ese médico que ha salvado tanta vida, cuando se enferma, entonces no tiene quien lo cuide a él. Y lo grande del caso es que muchas veces lo jubilan con esos sueldos de miseria. Entonces, uno definitivamente debe de recordarle al Estado, debe de decirle a la población que nosotros necesitamos un mayor nivel de entendimiento para tratar con los médicos que están al servicio en los hospitales públicos del país. La clase médica necesita una mayor atención. Señores, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de deporte, porque en el béisbol de invierno hay ciertas reglas. A partir de ayer se aperturó el plazo para que los diferentes equipos de béisbol puedan negociar con aquellos peloteros que caen a la agencia libre. Primero tienen los equipos un mes para ellos tratar de llegar a un acuerdo con su pelotero y negociar con ellos. Y luego, en el 15 de marzo, los que no lograron materializar acuerdos con sus equipos, otros equipos pueden hacerle oferta. Pero aquí en nuestro país, que es muy sui generis, de antemano, señores, uno le llegan informaciones, por ejemplo, en el caso de ese receptor de los Tigres del Licey, Michael de la Cruz, que jugó en la Serie del Caribe, que reforzó al conjunto de los Leones del Escogido, y es un receptor que aparte de ser un buen receptor, también tiene capacidad para batear. Puede correr bien, pero también puede agregar mucho en el plano ofensivo, porque tiene buena vista para la selección de los bateos. Pero no, esto no significa que si él le falló la vista, entonces se ponchó. No, porque tiene la capacidad de choque. Y todo el mundo sabe que dentro del conjunto de los Leones del Escogido se ha iniciado un coqueteo para que él se quede jugando con ese equipo. Y eso es algo que tendrá el conjunto de los Tigres del Licey que abrir bien su cartera para con este receptor. De igual manera, todo parece indicar que Gilbert Gómez
se va a quedar dirigiendo al conjunto de los Tigres del Licey. Todo parece indicar eso, porque dentro de su estado de trabajo, entonces ya hay personas que han salido del equipo para dirigir otras organizaciones que nosotros en el día de mañana estaremos comentando. La verdad es que el movimiento del Lidón, a diferencia de otros años, ha ido cambiando y esa es la realidad, señores. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Te Escucho. Así que, bye bye.